Comenzar diciendo algunas observaciones o limitaciones de esta forma de ingreso al debate. Primero, que en un país como el 2016, que tenemos 40,9% de inflación estimada, que tenemos un presupuesto que se pensó con un país en crecimiento y tenemos un país en decrecimiento, en recesión, con variables laborales que se pensaron de una manera y resultaron de otra, el presupuesto no deja de ser indicativo y lo va a pasar a ser también en el 2017 y lo fue en los años anteriores. Es un primer marcar la cancha, poner los límites de lo que estamos haciendo o más estrictamente en términos de presupuesto, poner techos. Después el presupuesto se ejecuta y se pelea todos los días porque hay reasignaciones, porque el que tiene la responsabilidad de ejecutar tiene que saber hacer una lectura del contexto macroeconómico, de acuerdo, por ejemplo, con las paritarias. Este presupuesto 2017 prevé 17% de incremento. Con la inflación que venimos teniendo, yo espero que los gremios puedan mejorar parte de lo que perdimos y parte de lo que sabemos que vamos a perder en el año que viene si se admite el 17%. Y esto genera cambios de composición en el presupuesto. Entonces, hay un número absoluto y hay una importancia en términos de la composición. Y después está saber darle ritmo a la ejecución. Desde las distintas áreas de tesorería se gira en cuotas trimestrales y entonces los ritmos no son independientes y hay muchas áreas del gobierno, del Estado, que subejecuta y otra que lo puede hacer mejor y llega a porcentajes muy altos de ejecución. Para finalizar estas limitaciones que tenemos en el análisis, dos elementos más. También hay fuentes externas que están incluidas en el presupuesto, que son los créditos del BID, del Banco Mundial, de la CAF, que estos son negociaciones que están en marcha. Después les voy a comentar, hoy hay una que es con el BID de 100 millones de dólares, que es 20 millones por año, y eso da unos 380 millones que quizás no están incorporados al presupuesto, pero podrían ser adicionales. Y además hay una suerte de retraso, cola en la ejecución de compromisos en todas las transferencias, por ejemplo, en los PICT, en los subsidios que están asignados, pero a veces hay demoras en su concreción y eso también está reservado y puede hacer que no se note tanto quizás la falta de fondo en una primera etapa, pero esto es una rueda. Y si la rueda es más chiquita, empezamos a tener consecuencias 2017-2018. Entonces, esto tiene su complejidad que además no la podemos terminar de analizar, porque nosotros vemos una parte que es la información pública. Hoy estamos mucho mejor que hace algunos años, hay sitios en internet, muchos hacemos el ejercicio de bajar las cosas, pero hay limitaciones, ahí no está el detalle abierto de todo lo que necesitamos saber y además el presupuesto tiene 4 bases, la base presupuestada, la base comprometida, la devengada y la pagada. Es decir, vamos a hablar de una cancha que se marca sabiendo que el presupuesto no deja de ser uno de los elementos más rudimentarios, pero elemento al fin de la planificación. Entonces, lo que estamos más bien es ante un esbozo de planificación que nos permite ver prioridades. Yo puedo pasar y decir, ver muchos chicos y a uno decirle, oh, estás campeón, a otro qué lindo, qué simpático, sí, vamos a jugar, etc. Si tengo que empezar a repartir chupetines, ahí se me va a complicar tanta generosidad. Voy a tener que establecer prioridades. Y esto es lo que pasa y por eso nos importa el presupuesto, porque acá al fin y al cabo se termina viendo las prioridades que resignamos y que le damos jerarquía. Dicho esto, las salvedades, paso a contarles algunas cosas bien concretas. Voy a intentar unos 20 minutos presentar estas cosas y después dar lugar a que charlemos, porque como digo, yo sé que hay muchas dudas, mucha incertidumbre y seguramente la mejor manera de atenderlas es escuchándolos a ustedes y si puedo ayudándolos a pensar, no garantizo tener las respuestas. A ver, primero,
lo que tenemos que ver es, esto es lo que es el Poder Ejecutivo del gobierno anterior, con el Congreso en la configuración actual, en 2016 decidió darle este monto a toda el área de ciencia y tecnología, que es un área que incluye 9 ministerios, o sea, no es solo el MinSit, hay 9 ministerios involucrados, y le dio este monto. Si este monto lo actualizamos por inflación al 40,9 es el consenso de una treintena de consultoras que releva el Banco Central y está disponible en la página del Banco Central. Ese es el dato técnico de REM, que es relevamiento de expectativas, y ahí dice 40,9, que es lo que se estima que va a ser todo este año. Si este monto lo actualizamos para que siga teniendo el mismo poder de compra, llegamos a este nivel, es decir, lo que están previendo asignarle a toda esta gran área es solo el 90%. Es decir, se pierde una capacidad real de hacer, de comprar, de ejecutar del 10%. Esto lo podemos ver en distintos indicadores. Uno es la participación de toda esta finalidad, función de ciencia y tecnología sobre el presupuesto, baja el porcentaje, un 12,4% menos. Lo podemos ver de distintos indicadores. El que elijan apoya esta conclusión. Hay menos plata en términos reales, menos capacidad de hacer que el año pasado. Y que el año pasado no fue un año que este año 2016. Y este año 2016 tampoco fue un año maravilloso que tomemos como referencia, pero para tener una pauta y no hacer una discusión histórica, sabemos que el año que viene vamos a estar un poco peor que este año. Esto es firme y por cualquier lado que lo miremos llegamos a esta idea. Uno puede ver también ya el foco, que quizás es lo que intuitivamente nos genera más representación, que es pensar en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la agencia y en el CONICET como instituciones emblemáticas de toda esta gran área de ciencia y tecnología. Y ahí vemos, en las barras más oscuras, el CONICET estuvo rondando el 40%. Este año, en la asignación que se propone para el 2017, mantendría ese rango, aunque hay cambios de composición en el interior y hay algunas disposiciones que también vienen junto con el presupuesto, como la manera de cómo gastar, que hay una bajada muy fuerte de línea, es decir, el Estado no puede tener más empleados, sean empleados administrativos, sean agentes de la salud, de seguridad, incluidos científicos. Esto es una novedad porque en otros años el Estado ya venía teniendo esta prevención de reservarse en jefatura de gabinete la lapicera para habilitar estos cargos adicionales, pero en ciencia y tecnología se le delegaba, se le confiaba esta capacidad al mismo CONICET, al mismo MinSit. Este año se le retira la confianza y se dice jefatura y modernización van a mirar todos los cargos, incluidos los ingresos a carrera, que son concursos, los mira comisiones evaluadoras, etc. Uno cree que solo lo que puede hacer jefatura y modernización es pensar si hay plata o no, porque no puede mirar la idoneidad de esa persona que pasó por todos esos ensayos. Y en el MinSit es muy fuerte el recorte, saltamos de estar en un rango, el último dato era 0,18 y pasamos a 0,9. O sea, hay un recorte fuerte al MinSit, que bueno, uno dirá el MinSit, solo la gente, los profesionales que trabajan en el MinSit haciendo algunos programas, por ejemplo el Plan Argentina Innovadora 2020, me tocó conducir hasta diciembre, bueno, le recortan a eso, tendrán menos para viajes, qué sé yo. Ahora vamos a ver que tiene sus consecuencias también para toda la comunidad, no es solo lo que pasa adentro de Godoy Cruz 2320, y no es solo planificación. Y la agencia es lo que aceita el sistema, además de los sueldos, es lo que hace llegar el PICT, la beca, sobre todo recorta y pega muy fuerte a otros actores del sistema de innovación que no podemos olvidar y que no tienen voz y organización como tienen ustedes los investigadores o los científicos, que son las empresas y las provincias. Ellos son ausentes hasta ahora de este debate, pero son los que más van a sufrir las consecuencias porque es muy duro el recorte sobre esas áreas. Es decir, es una ciencia y tecnología que se repliega a una agenda limitada casi
a cubrir, a sostener los cargos y a hacer un poco de investigación. Lo que era la gran apertura está mucho más recortada desde este instrumento de planificación que es el presupuesto. Si vamos a esta área específica cubierta por estos 4 programas, que ahora se suma la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, MINCIT, Agencia, CONICET y la CONAE, el recorte en ese ejercicio que yo les decía de actualizar los valores 2016 al 2017 da un 80%. Llegamos a cubrir un 80%, es decir, el presupuesto se pelea todos los días y el 1 de enero las autoridades del área van a tener que empezar a pelear por recomponer un 20% más. Esta es una pelea grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el 2016, que se conocieron noticias de refuerzos a ciencia y tecnología, esos refuerzos fueron del 5,8% de su presupuesto. Algo al CONICET, algo a la agencia y algo al MINCIT. Es decir, es una pelea importante la que las autoridades y todos nosotros vamos a tener que estar dando, y hay habilidad también en cómo se ejecuta. Muchas veces pasa esto, en este rango, en esta brecha no. Estos cambios también de composición hace que crezca mucho el peso del CONICET sobre el total. ¿Esto qué quiere decir? Hay plata para sueldos, pero va a haber menos plata para infraestructuras, casi lo olvidemos, poca plata para subsidios, para hacer investigación, para comprar equipamientos, etc. Es decir, nos replegamos y tenemos menos capacidad de hacer. Y en algunos programas específicos, por ejemplo en el Centro Cultural, le daban 66 millones en el 2016 y ahora le van a dar 49, sin la inflación. O sea, el impacto hay que sumarle un 40%, es decir, casi es la mitad de capacidad de hacer. Hay gente que trabaja ahí, y muchos de esta facultad, y seguramente no van a seguir trabajando. El COFECIT, que es una de las expresiones subdesarrolladas, si me permiten, y después si alguien quiere me lo pregunte y le explico por qué digo subdesarrollada, de la política de federalización. Acá es donde están los representantes de ciencia de las provincias, le recortan fuertemente de 2,67 a 40, esto es plata que se transfiere para hacer actividades en las provincias. Biblioteca electrónica, que no nos damos cuenta, hacemos 2 clics, estamos bajando un paper, pero eso son 380 millones de pesos en el 2016, que fue parte del refuerzo, porque la devaluación, esto es un contrato en dólares, le pega, y si va a haber algún otro ajuste, porque con esta inflación el tipo de cambio va a sufrir modificaciones, lo mismo lo prevé las consultoras y el presupuesto, va a seguir incrementándose, pero le dan 112. Acá hay mucha habilidad, mucha muñeca, y van a tener, si me permiten la expresión, camacarse en las autoridades del ministerio para ver cómo llenan este agujero, porque no se puede llenar además con créditos externos que están restringidos para estas cuestiones. No se puede utilizar plata del BID, ni la CAP, ni el Banco Mundial para esto. Así que esto es puro tesoro nacional. Asistencia, bueno, esto a instituciones científicas, bueno, 40 millones a 10, nada. Banco Nacional de Datos Genéticos, la misma plata en un país que tiene 40% de precios más altos. Es decir, el panorama es de ajuste fuerte y de gran desafío a los que están en la gestión de cómo lo van a ir cubriendo. La agencia, por el 34 pasa a 86, esto lo usan las pymes argentinas que intentan innovar, que intentan poner tecnología y generar empleo desde ahí, y el SOF, hay una ley de promoción del SOF que fue corresponsable que tengamos un país con 1.000 millones de dólares de exportaciones de software, 4.000 empresas, 100.000 personas trabajando, que hace de una buena política de promoción, le dan 9 millones de pesos para este año para seguir apoyando. Esto voy a hacer salvedades también. Esto no habla solo que no es que a este gobierno no le interesa el software. Yo creo que le interesa fomentar las TICs. Esto habla que quizás no están pensando en el MINCIT y en la agencia como el que va a llevar esa agenda. Hay otras áreas de gobierno, no necesariamente de base científica y tecnológica, que transfieren ese saber abstracto, teórico, a aplicaciones concretas, sino emprendedores más de iniciativa comercial,
de hacer lo que se llama el catching up, porque esto es un poco lo que se está pensando y uno ya especulando lo puede llegar a compartir con ustedes. Hay una idea de que Argentina tiene una brecha entre lo que usamos como tecnología y lo que está disponible en el mundo. Entonces lo que hay que hacer es fomentar cerrar esa brecha, trayendo más rápido esa tecnología, y los emprendedores, lo dice en distintos textos que se han conocido este año, son los que van facilitando esta llegada de la tecnología y la van adaptando al medio local. Esto es un cambio de eje de actores, del investigador al emprender, la llegada de herramientas y soluciones que imaginamos que existe una góndola donde las podemos ir a buscar, traer y usar. Lamentablemente no es solo un problema ideológico de preferencia, es un problema que en la práctica eso tampoco existe y posiblemente quedemos a mitad de camino. Esto ya lo vimos. El CONICET, y con esto termino la tanda de datos. El CONICET le mantienen los números, le dan incluso un poquito más, 3% en los supuestos que tiene el presupuesto, que la verdad son ni antes ni ahora se cumplen, es raro, ¿no? Pero hacemos supuestos que ni antes ni ahora se cumplen, o sea, nos largamos a recorrer el año con una hoja de ruta que ya está mal de por sí, pero sí hay otras cosas que podemos ver y que el presupuesto se mete especialmente. Dice que las becas van a ser 25% menos, hay un artículo 7 ya a esta altura famoso que además de lo que decía antes, establece que entonces no va a ser automático las asignaciones. ATE de Capital Federal cree que va a haber una reducción o quizás un congelamiento en los ingresos. Eso a mí no me consta, pero yo creo que estuvimos rozando los 800 nuevos cargos el año que viene. Tenemos que pensar en algo más realista de 600, 550, y es mucho menos. Esto es un porcentaje importante. Y esto es una rueda, ¿no? Porque hay gente que no va a entrar este año y se va a volver a presentar al siguiente. Ustedes piensen que si yo tengo que decir uno de los cambios estructurales más fuertes de los últimos gobiernos, fue que a final de los años 90 en este país se doctoraban 200 personas y a final del año pasado se doctoraban 2000. Esto es un cambio estructural muy fuerte que a veces no lo visualizamos, pero hay que preocuparnos mucho más seriamente por esa invitación y responsabilidad que hicimos al habilitar estos cursos de doctorado, porque es gente que necesita una ayuda para entrar al mercado laboral, ya sea en el sector público o privado. Y entonces yo lo que les digo es que crece mucho el peso de los sueldos en este presupuesto, con lo cual para hacerlo adicional va a estar complicado. El petitorio que se presentó y que alguno de ustedes habrá firmado, creo que fue en mayo, reclamaba ya que por la devaluación, por la inflación, tenía que haber mejoras en estas ayudas a la investigación. La noticia, para mí, sin generar ninguna cosa maravillosa en mi conclusión, es que esto en el 2017 no va a ser atendido. No fue atendido o fue atendido muy parcialmente en el 2016, y el contexto de 2017 quiere decir que habrá que seguir peleando, pero no hay herramientas, por más que los compromisos que se hayan tenido en esa reunión, y que sabemos que la gente que está al frente de estas áreas tiene compromiso con esta agenda, buena voluntad, pero como les decía antes con la metáfora de los chicos, acá no es buena voluntad, acá hay que ver qué cosas se jerarquizan y qué otras no, y en qué contexto de modelo de país estamos. No nos olvidemos de otras instituciones también que hacen la ciencia y tecnología. Los colegas y compañeros del INTA se han movilizado, han avisado este recorte del 17%, es un área sensible también en términos de investigación, y esto es generalizado, ¿no? CONEA, CONAE, INTI, ANLIS tienen recortes en todas las áreas. Para ver la importancia de cada organismo, acá lo tienen, o sea, el INTA y la CONEA son, sin duda, junto con el MINSIT, la agencia aeroespaciales, lo más importante de nuestro sistema, y donde recortes es más difícil compensar. Una cosa es ANLIS y otra cosa es solucionar estos problemas. Las universidades también, y acá voy a hacer dos comentarios. Ustedes saben, bueno, que es el año que vamos a estar pagando más en relación
de deuda con educación. Hoy vamos a estar pagando 55% más a los acreedores de lo que vamos a estar destinando a deuda a educación superior, a educación en general en la Argentina. Es decir, una forma de ver también prioridades y condiciones. El programa de incentivos, que los que no somos del CONICET, como en mi caso, cobramos sistema de incentivos, está congelado prácticamente, 7% abajo. Y bueno, y esta es la proporción en torno, esto era participación del gasto sobre el gasto total, va bajando. El otro comentario que quería hacer era el artículo 12, no se prevén incorporaciones de nuevos docentes, cargos docentes, al igual que hablábamos del CONICET, esto es preocupante, es un recorte a la autonomía de las universidades, pues no es solo tenés la plata, sino que te voy a decir que si la tenés no te la dejo usar para sumar más docentes. Y estamos en un sistema en expansión al interior de cada universidad, y hay 5 universidades, si no me equivoco, 5 o 6 nuevas, que no sé cómo se van a poner en marcha. Y bueno, esto, digamos, hace también en un sistema donde no es menor, la mitad de los doctores que se reciben hoy no se reciben por el sistema CONICET, se están recibiendo en el sistema puramente universitario. Y la otra cosa es que mismo dentro del CONICET, esta nueva forma de asignar la plata, que vemos que va a ser menos, establece una prioridad en los institutos del CONICET. Entonces, universidades o investigadores del CONICET que están radicados en instituciones que no son de doble dependencia, van a haber menos posibilidades de tener becarios. Y esto ustedes saben que pasados los 40, 45 años, la clave para seguir progresando es poder formar gente. Entonces, estos cambios de composición habla primero de una actitud, obviamente ante la escasez un poco defensiva del CONICET, más corporativa, pero que pone en juego mucho de lo que se venía haciendo, que era un CONICET mucho más abierto, federal, etc. Esto, digamos, mismo el CONICET juega esto. Yo creo que, ya yendo a las conclusiones, vamos a ver, tiempo, si me piden un número, como economista, que es siempre lo que nos piden al fin y al cabo, a pesar que hice más años gestión de diseño de política de ciencia y tecnología para pensar estos problemas, estos debates, etc., pero me piden un número, lo que está faltando son nada más ni nada menos que 5.671 millones de pesos. Esto es lo que estaría faltando para igualar, empardar las condiciones iniciales del 2016. Esto es lo que estamos discutiendo. Con esta distribución hay organismos, el CEGEMAR, por ejemplo, le fue mejor, el Instituto Geográfico Nacional también, cada uno habrá que indagar más por qué esta situación distinta, y yo creo que al CONICET lo priorizaron dentro del sistema de MINCIT y agencia sabiendo que ahí es duro como se quejan, es duro lo que está en juego, es duro las cuestiones, pero es un poco lo que tenemos que ver. Si ustedes me dicen cuántos son 5.671 millones de pesos, es muchísimo. Uno, economista, trabaja en el presupuesto, ve estos números, después paga 6 pesos del boleto, 6.50, 6.25 del boleto del colectivo, son magnitudes que no podemos imaginar. Si imaginamos entonces que todo el presupuesto es 100 pesos, todo lo que vamos a gastar como Estado Nacional 100 pesos en el 2017, lo que le está faltando a la ciencia son una moneda de 25 centavos. Entonces, esta es la proporción. Esto es, están impactando sobre muchas cosas que están en marcha, están haciendo más chiquita esta rueda que viene andando y que todos han elogiado, de todos los sectores, de otros países, etc. Esta rueda que viene en marcha la estamos comprometiendo por una relación de una moneda de 25 centavos versus los 100. Con lo cual yo creo que vale la presión de estos días, que el Congreso puede hacer algo, puede hacer mucho de esto, porque acá no está en juego la responsabilidad fiscal de la nación. Acá no estamos poniendo en riesgo esto, además que en un proceso de fuerte endeudamiento, ¿no? No quería caer en hacer la comparación de cuántos minutos de deuda externa estamos hablando, ¿no? Lo podemos hacer, pero me parecía ya mucho. Esto es gráfico. Necesitamos
esta moneda de 25 centavos para que Mincita Agencia, CONICET, INTI, INTA, CONEAO, todas las instituciones puedan tener lo mismo que el 2016. Bueno, esto voy a ir más rápido, es un poco de prosa sobre lo mismo que vine diciendo. Al fin y al cabo el presupuesto, en ausencia de planificación, la verdad el plan 2020 se ha desdibujado, tampoco era un plan hiperindicativo, era de grandes trazos, intenciones. La verdad que al revés, cada vez necesitamos más planificación, y más planificación no solo en ciencia y tecnología, en el país, porque lo que nos proponemos hacer son transformaciones muy fuertes de la Argentina, y si no nos ordenamos a varios años es muy difícil. De hecho, esto habla de dos cosas, porque no quiero quedar ahí en buenas intenciones, políticas de Estado, etcétera, que es un lugar común. Esto es cosas concretas. Si creemos en esto, hay un proyecto de ley que lo trabajamos el año pasado y está vigente en el Congreso, de poner un presupuesto en ciencia y tecnología como una regla al 2030, dando previsibilidad a todos, dándole previsibilidad al que empiece a estudiar si va a poder tener un cupo para trabajar en el sistema científico o va a tener que buscar carreras alternativas. Ver que no vengan todos a pedir por infraestructura, porque cuando se abre una canilla de infraestructura viene todo el sistema corriendo, poder planificar formación en el exterior, etc. Si todos los partidos políticos están de acuerdo en esto y no tiene un peso fiscal importante, ¿cómo no podemos tener un acuerdo al 2030 de un incremento gradual? Tampoco quiero un incremento fuerte un día para otro, porque sería seguramente arruinar buenas ideas, porque va a ser desperdicio. Hay que crear condiciones para que esto tenga impacto social importante. Entonces, hagamos una ley y pongámonos todos de acuerdo con una regla. Y esto, el instrumento está. Y la otra es que cada vez es más importante que quienes están en el directorio del CONICET, en el directorio de la agencia, en el COFECIT, ese Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, ejerzan todos sus roles, que los dejen ejercer y que los ejerzan, porque al fin y al cabo hay trascender. Una confusión habitual, que nos embarramos en todo esto, es saltar a otra categoría de análisis, que es I+D sobre PBI. Esto no es que no tiene nada que ver, tiene algo que ver, si quieren después les cuento, pero lo que estamos seguros es que el 80% de la I+D es del Estado. Y si ciencia y tecnología gasta menos, repercute en el monto de I+D que hace el país. Claro, el PBI también está cayendo. No vaya a ser que lleguemos a un número mejor de I+D sobre el PBI, pero por el camino que nadie quiere. Pero si quieren después vuelvo sobre esto y tengo algún gráfico para hacer más claro. ¿Qué más dice acá? Se generan condiciones, bueno, para la fuga de cerebro. Realmente esta incertidumbre, la gente viene primero porque hay un sueldo más o menos parecido, no igual. No estoy de acuerdo tampoco con los que hacen una comparación dólar a dólar de sueldo, porque la verdad nos movemos por otras cuestiones, pero tiene que ser algo parecido, pero también viene por proyecto, por tener un equipamiento, por tener un becario. Entonces, esto en general son malas noticias para eso. Cambio en los actores, lo hablamos, del investigador al emprendedor. Una política de ciencia y tecnología defensiva, pasamos a que queremos que las autoridades sean garantes de lo que teníamos, en lugar de estar pensando cómo resolvemos algo que todavía no resolvimos del todo, es que tener un impacto contundente en nuestra sociedad y en nuestro desarrollo. Y esto la verdad es una agenda que se pierde. Yo creo que estamos para una etapa con todas las capacidades nuevas en ciencia y tecnología de salir a buscar problemas como agenda, como área. Quiero un ministerio que vaya al riachuelo y diga cómo podemos ayudar a trabajar sobre la contaminación. Quiero que vaya a los problemas de medio ambiente, de arsénico en agua. Quiero un ministerio que vaya a los problemas de pedagogía y educación, de tecnología, de biomasa, de nuevas energías renovables. Claro,
1.800 millones de dólares para licitaciones de energía renovable, 0% para desarrollo de tecnología argentina. El PAMI fue, también nos hacemos cargo del periodo anterior, 2 puntos del PBI de gasto, no genera ningún fondo chiquito, no le pido ni el 10%, con el 1 o 2% me conformo, de un fondo de desarrollo de proveedores y de investigaciones para solucionar problemas de salud de que el PAMI termina comprando. Es decir, con subsidios, becas y cargos llegamos lejos, pero no a la meta. Para llegar a la meta tenemos que empezar a usar las compras públicas y el poder del Estado en planificación para hacer las transformaciones finales. Estamos más lejos del 1,5, se refuerza una debilidad que tiene el sistema argentino, tiene una fortaleza, 3 investigadores cada 1000 integrantes de la PEA, pero una debilidad, que invertimos poco en toda esa masa de investigadores. El coeficiente de edificio, proyecto, laboratorio, etcétera, termina siendo relativamente poco. Bueno, creo que con eso está. Y acá hay un resumen que ya no lo voy a hacer porque volvamos a las preguntas. Así que espero haber marcado un cuadro de situación. Me parece que hay que preocuparse mucho de acá hasta fin de mes, porque es importante que esa moneda llegue donde tiene que llegar, pero también va a haber que preocuparnos todos los días, porque las instituciones tengan sus autoridades y sus consejos directivos funcionando y plasmando las ideas que creemos que tienen que ser, por pedir más reglas, por tener planificaciones a largo plazo, como podría ser muy bueno que después de este mes empecemos a debatir con todos, en el ámbito del Congreso y donde sea, si no es necesario tener una ley 2030 de ciencia y tecnología. Una ley que incluya también compromisos de otros ministerios a desarrollo de tecnología y conocimiento argentino. Dejo acá. Gracias. A 112, es decir, quieren que seamos ignorantes y analfabetos. No puede ser nunca una disminución en bibliotecas si el programa es liceo. Es imposible de justificar algo así. Eso es lo que yo entiendo como algo que es efectivamente paradigmático. Sí, es la ignorancia. Yo he escuchado hace años atrás a algunos de los individuos que actualmente están en esta línea diciendo que una biblioteca no es necesaria para tal facultad. Lo he escuchado y he dicho, no puede ser que esté tan atrasado, estamos en edad de piedra. Quiero hacer algunas aclaraciones, comparto desde luego tu punto de vista. Quizás te puedo dejar un poco más tranquilo. Yo no digo que no piense en eso, pero quiero dejarte un poco más tranquilo. ¿O no? A ver, esto es la biblioteca electrónica. Es el contrato que el Estado argentino tiene con las grandes editoriales donde todos publicamos nuestros papers, que es para otra charla, ¿no? Trabajamos, pagamos gratis, somos evaluadores, algunos tienen la suerte de estar en los consejos editoriales, etc. Bueno, todo eso termina en una editorial que coordina y nos vende las revistas a nosotros. Como es muy caro, el Estado argentino, con buen tino, decidió nuclear todas las compras y hacer un solo contrato. Es un contrato en dólares, oneroso, porque como se ve, oneroso en monto absoluto. Si lo dividimos por todos los usos, no es tanto, porque si tenemos que ir a comprar cada paper individualmente, sería prohibitivo, y lo sabemos porque Argentina fue así. Los que saben que en algún momento era así. Había gente que avanzaba más en su carrera porque viajaba al exterior y se traía la fotocopia, y entonces estaba varios años de paper adelante que otros que no teníamos esa posibilidad. Entonces esto niveló la cancha. Hoy estés en el CONICET,
en el INTA, en cualquier lado, en una universidad en el norte, en el sur del país, tenés la misma herramienta de acceso al conocimiento. Sale 380 millones de dólares. Le dieron 112, porque el presupuesto, hay que decirlo, también se hace al tuntún. Esto también hay gente en presupuesto que no tiene ni idea de lo que estamos hablando y no hay una capacidad del Estado argentino de laburar bien y que alguien vaya y le explique. Entonces dijo, biblioteca, ponerle 112. Si me equivoqué, no importa, el ministro, cuando le mandemos la plata, reasignará y le sacará al Centro Cultural de la Ciencia y le pondrá biblioteca. No, pará, Centro Cultural de la Ciencia no, que se ve, que está ahí en la calle. Entonces vayamos a buscar otra cosa. Bueno, el ministerio, antes iban 3 a hacer un taller a Jujuy, ahora irá 1 porque no hay plata para los viajes. Entonces empiezan a recortar de otro lado. En algún parte no está mal, porque siempre es bueno ser más responsable y ser eficiente en el uso de los recursos públicos, pero me parece que un 20% menos y estos montos son agujeros que yo, estando en la gestión, me preocuparía mucho. No es fácil cubrirlo. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Se va a cortar la biblioteca? No. Lo que va a pasar es que se le va a pagar algo a las editoriales, como ocurre en cualquier empresa con un proveedor, vení el mes que viene, 90 días, el año que viene se genera una deuda, pasa al 2018. Entonces en el 2018 hay que pagar lo de ese año más lo del 2017 y se empieza a hacer una bola hasta que un día vienen las editoriales y te dicen, esperá, vamos a cortar, no podés tener todas las revistas. Y viene, bueno, a ver cuáles se usan más, cuáles se usan menos, las otras, y empezamos, pero esto no va a pasar el año que viene, esto puede pasar si esta tendencia se afirma. Para el año que viene hay margen de solucionarlo, no gratis, serán menos viajes, menos catering, no sé qué, o menos alguna cosa realmente importante, pero hay margen. Ahora bien, hay un equipo de gestión en esto que hace años que viene haciendo y lo va a resolver, pero a ver, el que hace el presupuesto tendríamos que reclamar que sea un poquito más responsable y sensible a los temas. No se puede poner cosas al tuntún porque después es mucho esfuerzo corregirlo y llevarlo adelante. Primero, gracias por la presentación, buenísima, y para nosotros nos dedicamos a otra cosa. Poder decir que entendimos todo es un avance. Te voy haciendo como preguntas incorporadas dentro de la misma gran pregunta para que nos ayudes a entender o a pensar algunas de las cosas. El otro día mirábamos con Juan Carlos, con Luis, los números del presupuesto general, y si no miramos mal, el presupuesto nacional aumenta un 50% nominal de un año al otro. ¿Es correcto? 50,5. 50,5 contra una inflación estimada de 40,9. Ante lo cual lo primero que me surge es, ahí en el gobierno de derecha que no gobierna debe haber una pulseada entre políticos y economistas, por decirlo de alguna manera. 2017 es año electoral, me imagino que los economistas muy felices no deben estar con esto de que el presupuesto nacional aumente bastante más que la inflación. Entonces quería escucharte primero una reflexión sobre eso. Y lo que sigue es, la moneda de 25 centavos que falta es para llegar al 40,9, me entiendo. Sí. Mientras que el presupuesto nacional está aumentando un 50, o sea, para llegar a la media de lo que está aumentando el presupuesto nacional todavía falta más. Para volver a tener, vos calificar si bueno o malo, para volver a tener un 2016. Exacto, por eso digo. Entonces digo, si lo pensáramos sobre la media de lo que aumentó el presupuesto nacional todavía falta un poco más. De todas maneras, da la sensación de que siguen siendo migajas dentro de lo que es el presupuesto nacional. Entonces la pregunta que sigue es, ya una evaluación más política, ¿cómo ves la discusión en el Congreso a los efectos de mover esas migajas para estar por lo menos en la situación que estábamos en el 2016? Piso por el final. Yo creo que es cierto que tampoco migajas, porque al comienzo de los años 2000 teníamos la mitad y ya lo que pasó en estos últimos años elevó la vara, ¿no? Y entonces ahora estamos discutiendo un nivel mucho más alto. Bueno, migajas a la diferencia. No, eso es verdad, pero a ver, aprovecho un poco de tus palabras, decir, a ver, en España desapareció el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Temer está aplicando en Brasil un ajuste brutal. El neoliberalismo en general, que acá yo creo que el gobierno no voy a calificarlo de neoliberal, pero sí tiene genes neoliberales y algún biólogo sabrá
Homos Activa no es un género, no lo voy a decir, pero ojo, porque esto digo, entonces hoy estamos peleando por esta moneda, quizás ATE dijo que no va a haber incorporaciones ante capital, digo, ahí es otro escenario que yo no suscribo, no creo y no creo que estando la gente que está en el ministerio esto sea un escenario que tengamos que considerar como de factibilidad con una probabilidad importante, pero digamos, en el largo plazo miremos también las películas para adelante y sepamos. Entonces tenemos esta base, una base que nos sostiene funcionando. Si logramos recuperarlo del 2016, estamos ahí en esa línea de explotación. El presupuesto nacional, la verdad, acá dicen que es 50, no lo recuerdo, es fácil marearse con los números, no quiero tirar el número, sí sé que aumenta más que Ciencia y Tecnología y por eso mostré que Ciencia y Tecnología baja en participación. Hay otra cosa brutal que lo dije al pasar, que es el endeudamiento. O sea, nos estamos endeudando a un ritmo vertiginoso y no para Ciencia y Tecnología. Ciencia y Tecnología, que es otra discusión. Nos descansamos en los años anteriores y en este mucho en el crédito externo, que tiene ventajas y desventajas. Hay que utilizar, porque para eso somos socios y dueños del BID, de la CAF, no somos ajenos a estas instituciones que hacemos aportes y lo más tonto que podríamos hacer es no reclamar el crédito que nos corresponde por ese aporte. Hay que hacerlo. Lo que me parece a mí que en promoción de ciencia y tecnología tendría que haber más protagonismo de fondos del Tesoro Nacional, porque cada fondo viene con su manual de ejecución. Y hay cosas que podés hacer muy bien con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF y otras no. Entonces estaría bueno también discutir un poco de las fuentes de financiamiento. Esperanzas a que estas fuentes de financiamiento nos salven de esta situación si el Congreso no la corrige, bajas. Se está negociando un crédito con el BID de 100 millones de dólares que son a 4 años, 25 millones por año, por 15, estamos hablando de 380, 400 millones de pesos y dije que solo en la agencia faltan 880 para recomponer su capacidad. Entonces, a mí me parece que el mensaje más claro es que antes quizás descansábamos porque había un proyecto político que tiraba esto para arriba, para adelante, etc. Hoy hay que sostenerlo desde otro lado y explicarlo, comprometer a otros sectores, quizás dar más pruebas de todo el compromiso que la investigación argentina le pone al desarrollo y a los problemas sociales argentinos, pero hay que hacer un laburo de debate, de involucrarse, de reflexión y de seguimiento que quizás antes no hacíamos. Me parece que pasa por ahí. ¿El Congreso hoy lo puede solucionar? Para mí sí lo puede solucionar sin comprometer los grandes números que además son flexibles por este superendeudamiento. Entonces, la verdad, si nos vamos a endeudar en 35.000 millones, más país, la verdad, denos los 5.600 millones de pesos para no poner en crisis lo que ya tenemos y que empezar a jugar al juego de la silla, donde se van a almorzar 10 y volvemos y hay 9 sillas. Esto es lo que no tenemos, es lo que tenemos que evitar. Una pregunta técnica, digamos, más allá de estar preocupadísimo con los datos macro. Los datos de la apertura mayor que viste recién, como por ejemplo el de la biblioteca, los de biblioteca, ¿en cuál de estas fuentes están? Porque no sabía que a nivel de ley de presupuesto. Mirá, entras a la oficina de presupuesto, dice la ley, el articulado, que no es muy extenso, y después hay una larga lista de anexos. En el anexo 71, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo abrís y ahí hay un texto que dice lo que el Ministerio propone hacer para el año que sigue. Y hay tres programas en el Ministerio, que es Administración Central, programa de las dos secretarías, que tiene un nombre de fantasía, y la agencia. Y ahí adentro, a su vez, tenés actividades donde está detallado. La verdad, es un dibujo eso, porque hay permanentes asignaciones. Lo que también es un techo. Es como en toda familia, en toda organización. Vos podés cambiar, no vamos más al cine y a cenar afuera y contratamos Netflix, se puede hacer. Pero digo, lo que no podés hacer es las dos cosas. Entonces, o sea, lo que igual yo creo que no hay
hay tum hay improvisación y también hay algo, a ver, que al COFECIN le recorten tanto es indicativo que las provincias van a participar menos o van a participar desde otro ministerio, o será Tecnópolis Federal, en lugar de hacer un programa de innovación social, le darán Tecnópolis Federal, la biblioteca se solucionará de otra manera, no sé, se puede solucionar, pero ya estamos tapando agujeros, no es lo que veníamos haciendo, pasamos a la defensiva. Entonces, bueno, en ese sentido hay que darles un margen, un crédito a las autoridades que van a poder administrar, pero es administrar la escasez. Más elemental, ese ítem que decís que corresponde al ministerio, ¿es el pedido que hizo el ministerio? El ministerio, claro, el ministerio pide por su jurisdicción. La jurisdicción Ministerio de Ciencia y Tecnología son 4 elementos. CONICET, ahora se sumó la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, agencia y el propio ministerio. Esto también es un tema, porque creamos un ministerio, pero creamos un ministerio para coordinar toda la función de ciencia y tecnología del Estado, o para restringirnos al CONICET y la agencia y ahora aeroespaciales. Para mí creamos un ministerio como país, como administración, para pensar la ciencia y tecnología del país y también pensar el INTA, cómo se articula con la universidad, cómo se articula con el CONICET, el INTI, ANLIS, etc. La verdad que no hemos avanzado en esa dirección y hemos avanzado en una dirección de desarticulación y la vamos a profundizar si el CONICET se pliega sobre sí mismo y empieza a poner que hay ciudadanos de primera y de segunda entre los investigadores. De primera son los que ejercen su día a día en un instituto del CONICET y de segunda los que lo hacen en una universidad. Entonces, tu pregunta no es ninguna pregunta elemental, va al corazón de un gran debate que tenemos que dar de que no habíamos llegado a la meta tampoco. Estábamos camino a, y ese tramo que nos faltaba era lograr una mayor articulación dentro de todo el Estado y con las provincias. La verdad que las provincias, en lugar de aprovechar lo que fue la creación del MinSIT, fueron para atrás. Cuando antes de la creación del MinSIT, Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires hacía más que lo que hizo cuando estaba el MinSIT, porque empezó a decir, no, que la plata venga del MinSIT, y invirtió menos. De hecho, en Córdoba hasta había bajado de jerarquía, ahora la volvieron a subir a ministerio, había bajado a una dirección provincial, la provincia de Buenos Aires también, y esto estamos hablando de 3 colores políticos distintos. Entonces también necesitamos una reflexión de una mirada más global del sistema y cómo el ministerio no es administrar plata, es armar entramados, lazos y articulaciones para que todo se potencie.
está bueno lo que planteas y lo único que te digo que yo quizás diría, las estadísticas del Banco Mundial hay que mirarlas, me gusta más un organismo especializado como es la RICIT, pero las conclusiones no cambian de lo que vos decís. Digo, simplemente que hay algunos problemas de... Mirá, esto forma parte de ese proyecto de ley que yo comentaba y que la verdad la potestad está en el Congreso. Hay que hacer crecer esto, tenés razón. Venimos creciendo y teníamos que seguir creciendo porque no llegamos. Lo estoy expresando de distintas maneras. No es que la verdad lo que había que hacer era sacarle una foto a diciembre del 2015 y congelemos ahí. No, nadie. Yo no suscribo para nada eso. Creo que justamente el problema está en que tenemos que seguir avanzando en esto. El problema es que no es solo cantidades, sino también calidades, cambios cuantitativos. Ahora hay debates para hacer quizás entre especialistas, entre la comunidad, no tan abiertos, que es, bueno, conviene que vamos a seguir incorporando investigadores, que esos investigadores trabajen en la universidad, en el CONICET se puede administrar con un número tan grande, se tiene que reinventar, descentralizar. Son debates válidos de la gestión de todos los días. Yo creo que lo único que puedo decir sobre ese contexto, no me gustó decir que es inviable, no diría nunca que el CONICET es inviable, pero digo que puede ser que sea para pensar. De hecho, el CONICET se pensó a sí mismo, hizo un plan de expansión que lo acordó con el MinSIT y que preveía por los próximos 4 años 10% de aumento más de su planta. No sé, yo no lo debatí, pero alguien lo debatió, lo aprobó y lo acordó y parecía que era viable. Entonces digo, veamos esos documentos más técnicos para discutir esto. Y en otro contexto, digo, me parece que la planificación es indispensable en todo esto. No se puede, acá son carreras de largo plazo y cambiemos la palabra políticas de Estado, políticas públicas por planificación. Yo quiero planificación, no quiero solo acuerdos. Quiero documentos que me muestren cuáles van a ser los compromisos y cómo se van a efectivizar. Y cómo vamos a trabajar para que también crezca la inversión privada. Si ahora vamos a fomentar la llegada de inversión extranjera directa, antes de abrir un juicio de valor sobre eso, yo lo que quiero es que venga inversión extranjera directa que traiga agendas de investigación, que traiga inversión en investigación y que se comprometan a involucrar a investigadores argentinos. No quiero empresas que traigan llave en mano, cerrado, soluciones, porque entonces eso también no es una discusión solo si vienen o no empresas, si vienen o no inversiones. Sabemos que si son caja negra, no le vamos a sacar el provecho. Entonces es composición y monto. Y acá está. Esto no lo hicimos porque se discutió. Lamentablemente no tomó estado público, parlamentario. Yo creo que hay que volver a estas reglas y volver a que funcionen las comisiones en el Congreso, el COFECID, el directorio del CONICET, los consejos superiores de la universidad, el CIN. Tenemos muchos recursos donde debatir esto. Hagámoslo ahí y empezamos a plasmarlo en ideas concretas y que alguien venga, entonces en lugar de decirme qué linda la ciencia y la tecnología, o decirme no, la verdad, lo que tenemos que hacer es ir a buscar las soluciones a Japón, Estados Unidos, Europa, en lugar de contrastar estas dos ideas, discutamos esto, cuándo se comprometen, cómo hacemos para... Hicieron una ley PYME que no incluye un incentivo a las pymes para innovación. Bueno, trabajemos en hacer una ley PYME que genere incentivos para que genere más impuestos, ¿no? Igual lo que vos decís está buenísimo, es para otra charla, me encantaría venir porque tengo un montón de ideas sobre eso que creo que puedo sumar. Hay debates que circulan por los diarios que no son ajenos a esto. Alguien viene y dice, no, los robots nos van a reemplazar, van a hacer todo, vamos a ir a una sociedad en términos más serios de crecimiento sin empleo, va a crecer el producto y no va a generar empleo. Bueno, a ver si vamos a esa sociedad, a ese mundo con la revolución tecnológica que se viene. ¿Qué? ¿Nos vamos a quedar de brazos mirando cómo pasan las cosas? ¿O vamos a empezar a pensar cómo participamos en esas tecnologías, en esos saberes para quizás convenimos que no es tan bueno ese mundo? Bueno, otro día, si les gusta y vienen otros, pero no quiero ser yo solo el que opine,
mes discutamos cómo mitigamos daños. Y después, de noviembre en adelante, discutamos cómo pensamos tenemos 11 meses, 12 meses de tiempo para no llegar en el 2017 y que yo tenga que volver acá o que venga otro y usted seguir con las preocupaciones y no podernos concentrar en todo lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos 12 meses para ver si podemos hacer otra cosa. Sí. ¿Cuál sería? ¿Cómo ves, digamos, vos decís este año, ¿no? Digamos, lo adicional para mantener las condiciones de este año no sería tanto con respecto al gasto público. Pero, ¿cuál sería tu perspectiva para los próximos años, teniendo en cuenta que la emisión de deuda de este año y cómo se van a ir sumando compromisos de deuda para los siguientes años, cómo cubrir el gasto para los próximos años sin entrar nuevamente en un ciclo de endeudamiento y... Sí, me salgo como economista. Me salgo de mi especialidad, que sé y que estudié en esto y te digo como economista lo que charlo con mis colegas, etc. Este modelo Argentina ya lo experimentó, ¿no es? Nosotros, lamentablemente, hoy di clases a la mañana y tenía que dar sobre tipo de cambio. Sobre tipo de cambio, saben ustedes que no pasaron nunca, a veces ni por la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas. En Argentina sabemos mucho porque tenemos una muy mala experiencia en economía. Vamos a Europa y una clase de tipo de cambio, la gente anota más no poder, porque no puede creer todo lo que se puede hacer con el tipo de cambio, lo que es, etc. Vas a Estados Unidos, no saben qué es, porque como su moneda es la reserva de valor del mundo, entonces emiten y cubren su déficit sin que se les mueva las relaciones de intercambio en el exterior. Entonces, partimos de esta base. Entonces, hablo también desde la experiencia. Yo tengo 42 años, Alfonsín, hiperinflación, Menem, convertibilidad, la panacea, pero después fue una cosa que nunca vimos en Argentina y a mí me sorprende. Yo en esto extrapolo pasado y digo, esto ya tiene rasgos, ya los vi y me preocupa mucho. Y cuando se empiezan a quemar las naves, la verdad que hay que atender otras cosas más urgentes que la ciencia y la tecnología, ni hablar de laboratorio, de equipamiento. Empezamos a preocuparnos que hay que cubrir sueldos, que hay que cubrir, se congela todo. O sea, nosotros hay margen, no estamos, por suerte se hizo mucho, estamos en una situación que no es que va a estallar en el 2017. Pero si las tendencias cambian y esta flechita va para arriba, empieza a ir para abajo, es un tobogán, es difícil sostenerse en el tobogán. No, era simplemente un comentario de la pregunta que había hecho Gloria, si no entendí mal. El MISID pidió más dinero y le contestaron que iban a tener menos, y a partir de ahí, por lo que dijo ayer Blasco en la Comisión de Ciencia y Técnica de Diputados, decidieron priorizar a CONICET. De todas maneras, esto dicho por las autoridades de CONICET, el presupuesto que figura en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional alcanza para completar los 250 ingresos pendientes del año pasado y queda 4% para gastos de funcionamiento, que es en términos nominales un 20% menos que lo que hubo el año pasado. El año pasado hubo 500 millones para lo que se llama transferencia, que son el funcionamiento de los 260 institutos, más los PIB, más viajes. Este año hay 400 millones. O sea que con este presupuesto hay dinero para 0 ingresos en el 2016. A la carrera. 17. Los que están pendientes son 2015. Los que están en evaluación ahora. 600 ingresos serían algo así como 400 millones. Y aumentar al 8 o 9% los gastos de funcionamiento serían otros 600 millones. Eso sumado CONICET necesita 1.000 millones más. Eso sumado al 25% menos de becas que va a haber. Sí, lo de las becas está escrito. Ahí O sea que estamos hablando de una situación... Yo no conocía esos datos, pero creo que va en línea con lo que vengo contando. Y como les digo, podemos tener la pretensión de discutir esto desde afuera, y es una pretensión a veces exagerada porque no tenemos toda la información. Tenemos
la cancha marcada, tenemos este elemento subóptimo de planificación que es el presupuesto. Con esto intentamos mirar al futuro, que es muy difícil. Pero hay elementos que nos hacen por lo menos justificar que hoy nos hemos reunido acá y que estemos preocupados y que empecemos a trabajar en debatir, pensar y utilizar todos los recursos institucionales para no repetir el año que viene esto mismo, o si hay que discutir estos refuerzos que son posibles, que Jefatura los puede dar, que el gobierno los puede dar a lo largo del año, tener los recursos para lograrlo. Me parece que la rueda, si se corta un año los ingresos, es como andar en bicicleta, es difícil mantenerse en equilibrio si estás parado, más fácil si estás andando, ¿no? Una pregunta, te quiero preguntar, saco un poquito de esta área del MINSIT y voy a la de educación. En cuanto a las universidades, ¿tenés alguna idea de cuánto va más o menos a las universidades para el 2017 que para el 2016? Y si tenés algún número para la UBA. Bueno, ahí voy a compartir la respuesta. Voy a empezar diciendo que en las universidades le dieron los fondos equivalentes para tener un 2017 parecido al 2016, con una salvedad. Hay 5 universidades nuevas que tienen que ponerse en marcha y entiendo que no hay un recurso explícito para eso. Y con otra salvedad, le dijeron muy claramente no más cargos. Yo estoy en la Universidad de Quilmes en una nueva carrera, se llama Economía del Desarrollo, tiene un contrato programa, preveía 4 años de fortalecimiento de la SPU, en el primer año tantos profesores nuevos, segundo tanto, tercero y cuarto, no entiendo. ¿Ese contrato vale o vale lo del presupuesto? Gran incertidumbre, que creo que es obvia la respuesta. Vamos a dar 2 y 3 cursos los que estamos y no vamos a poder tener ese refuerzo. Después creo que es diferente y creo que a la UBA no le ha ido mal en los compromisos, pero dejo acá a las autoridades de la casa que si tienen algo de información. Yo creo que el panorama de las universidades pasa por estos recortes de autonomía. De hecho, algún senador dijo, pero que además la SPU no haga un uso del presupuesto que, como se va en cuotas trimestrales, te lo mando, no te lo mando, que sean transferencias automáticas, que esto sea fluido, porque no es lo mismo si te llega la plata tarde o no. Este año, Universidad de Avellaneda y Comahue decretaron emergencia económica. Quiere decir que se tuvieron que abocar a pagar sueldos y suspender toda otra actividad adicional. Bueno, es un dato indicativo. Esta es el 2017, prometen parecido al 2016. Bueno, sí, el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires en el presupuesto 2017, 13.000 millones de pesos. Que es prácticamente, estamos en presupuesto actual, después de los 500 millones de esfuerzos, son 8.900, así que el incremento es aproximadamente 45%. Otra cosa que quiero señalar, porque se menciona y puede confundir, cuando se habla del recorte en ciencia y técnica, frecuentemente se menciona que en realidad se reforzó ciencia y técnica en el presupuesto universitario. Es cierto que en el presupuesto universitario hay un renglón que se llama ciencia y técnica, que hace no sé cuántos años no se corrige, pero que este año es de 150 millones. Para entender qué significa 150 millones, en comparación al presupuesto universitario en total son 55.000 millones. No, de este año es 55.000 millones. Y después el presupuesto adicional que están dando son 500 millones adicionales que están en el presupuesto y que no se sabe cómo se van a distribuir entre las universidades. De cualquier manera, las universidades ya están ejecutando en ciencia y técnica más de lo que dice el renglón de ciencia y técnica. Con lo cual, en el mejor de los escenarios, si de estos 500 millones se reparte como se reparte todo, que está en discusión si se va a repartir como se reparte todo, es decir, si a la Universidad de Buenos Aires le toca un 20%, serían 100 millones más. La universidad en este momento estaba poniendo, específico en ciencia y técnica, 54 millones en el UBACIT y más de 80 millones en becas. Con lo cual, ya es como que el presupuesto de ciencia y técnica y ese refuerzo en realidad las universidades ya lo están ejecutando. Esto habla de la posibilidad de una misma jurisdicción de reasignar fondos. Tenés esa posibilidad.
cual el sistema está diseñado para que la investigación en las universidades funcione mucho con los PICT, con esa pequeña ayuda que es un nombre paradójico, el programa de incentivos, como llega a veces tan tarde, no es ningún incentivo, y para que trabaje gente del CONICET en las universidades. Esto es, la verdad, la base fuerte de la investigación en la universidad, además de las dedicaciones exclusivas. Agrego otro dato que tiene que ver con lo que decía recién de cómo en algún sentido la universidad en estos años ha ido confiando, derivando la atención hacia los fondos que venían del ministerio y desatendiendo sus propios programas. Ustedes saben, el proyecto, el programa UASIT era un programa que en su momento era más importante y el programa modelo entre las universidades, ¿no? Realmente una diferencia grande. Digo, fueron los primeros que empezaron a entregar, tenían este programa de becas de estímulo para estudiantes, que antes no existía. No estoy hablando de hace 1.000.000 de años. En el año 2008, la UBA ponía en los proyectos UASIT más de $7 millones en el presupuesto, con el cambio del momento. Hoy esa misma partida es alrededor de $3,5 millones, es decir, aproximadamente el 50% del dinero. Cuando el presupuesto de la universidad se puede discutir, pero está aproximadamente en los mismos niveles que estaba antes. Aprovecho para mencionarlo también. En el 2001 el presupuesto de la universidad era alrededor, digamos, durante toda la convertibilidad estuvo entre 280 y $300 millones. Hace buen rato que el presupuesto de la universidad está por encima de $600 millones. A lo que estaba la cuenta que estaba calculando él, 13.000 millones de pesos para la Universidad de Buenos Aires, con el cambio de 18 pesos el dólar, da 750 millones de dólares. Es decir, el presupuesto de la universidad uno siempre está en discusión de que siempre necesita más, pero con ese presupuesto uno tendría que haber visto una mejora bastante más significativa de la que se vio. Y otra cosa que quiero señalar es que hay presupuestos a los que se les presta atención y se discuten y presupuestos a los que no se les prestan atención y van quedando atrasados. Me refiero concretamente, en el año 2008 el presupuesto para los UASIT era más grande que el presupuesto para las becas UASIT. Ahora la situación es inversa. En este momento el presupuesto para becas UASIT es de 80 millones, el presupuesto para las becas, para los subsidios UASIT es de 54 millones. ¿Cuál es la diferencia entre una partida y la otra? Y que los becarios tienen que cobrar un sueldo. Entonces los becarios están todo el tiempo protestando para que les actualicen los montos. Lo que quiero decir, y ahí la responsabilidad nuestra, que nosotros no estamos prestando atención a cuáles son los fondos de UASIT y consecuentemente no están en discusión y se van atrasando. Hay gente, y estaría buenísimo, y no hubo alguien que desde el oficialismo explique y argumente por qué esta situación. Porque no es solo, a mi modo de ver, un recorte de fondos porque hay menos plata en el país, porque quieren hacer otra cosa, etc. Hay también cambios de protagonismo. Yo veo que en el Ministerio de Educación se lanza un programa nuevo, bien financiado, de innovación en el aula, o de nombre similar. Ahora todo es innovación, me cuesta a veces prestar tanta atención a todos los nombres, recordarlos, pero es innovación en el aula, innovación educativa. Si eso es lo que el nombre dice, quiere decir que el Ministerio de Educación está tomando un protagonismo mayor al que tenía antes con la SPU y sus programas. Del lado del Ministerio de Producción,
el área de TICS es importante, el presupuesto, no sé, creo que para emprendedores son 500 millones adicionales, y está muy bien, y yo no dije, me quiero corregir porque todavía no llegamos a eso, quizás un día llegamos, pero no llegamos todavía, que no digo que los investigadores ahora tienen que ser emprendedores, lo que digo es que antes el reflector estaba puesto sobre el investigador y se lo apoyaba y también se le reclamaba y tenía las esperanzas puestas que ahí estén los motores de cambio de muchos problemas que teníamos, y hoy ese reflector y esas esperanzas y ese protagonismo está puesto en un emprendedor que es otro sujeto, ¿no? Sociológicamente. Chicos jóvenes que están haciendo sus primeras experiencias, tampoco es el empresario, ¿no? No es el empresario que armó una empresa, no es el pyme, no es el grande, es el emprendedor, que es pura expectativa, todavía no probó, y ustedes saben que la tasa de fracaso en el emprendedurismo es muy alta, por lo cual la mayoría no van a concretarse. Pero está bien, muchos países del mundo están en la misma. Pero no hay un mensaje que no lo escuché yo por lo menos, que el investigador sea emprendedor, eso no. Pero sí hay un cambio de protagonismo. Entonces, este cambio de protagonismo hace consecuencias que en el Ministerio de Producción los programas de emprendedores tienen mucho más plata, el programa de apoyo a las TICs y a la informática en el Ministerio de Producción tiene mucho más plata, en el Ministerio de Educación, Innovación en el Aula tiene mucho más plata, ahí sí, SEGEMAR, minería tiene mucho más plata, digo, no es que fue todo igual. Así que bueno, pero me parece muy temprano y como digo, muy imperfecto el presupuesto para que yo venga acá y saque una conclusión de cuáles son los nuevos trazos en ciencia y tecnología, porque más bien tenemos que ajustarnos a lo que se ha dicho, que hay una continuidad. Entonces, bueno, ahora empieza a esto a hacer ruido, porque no hay consecuencias sobre esa propuesta. Bueno, una última pregunta, era esperanzadora. Muy bien. No, a ver si vos me vas a dar esperanza. Soy economista, no te confundas. No, vos hablas todo el tiempo sobre que el presupuesto se puede redistribuir, pero que es un tope. ¿Cuán cierto es que es un tope pensando en años anteriores? O sea, ¿cuánto se puede variar sobre la marcha con respecto a lo que ya está asignado? Mira, hay una rigidez grande que son los sueldos. Vos los sueldos no los podés variar. Y esto, en algunas instituciones como el CONICET, sueldos y becas puede ser el 92%, me salió a mí la cuenta, acá escuché que es el 95, 96. Entonces ahí, o sea, a veces uno tiene la fantasía y dice, bueno, estamos con el decano o el rector, maneja un presupuesto enorme. Lo que hay libertad de acción es mucho menos. En una universidad suele ser el 5% del monto que vende. Entonces, para biblioteca electrónica y esto y lo otro, tenés un 5% que administras. Lo demás ya está definido y es más, está definido por cosas que no definís vos, que son las paritarias. Entonces, tenemos ese punto. En otros organismos, por ejemplo, la agencia es fuertemente un organismo de transferencias y el ministerio es un organismo donde los sueldos pesan mucho menos que en el CONICET. Entonces tenés mucho más plasticidad. Los especialistas del presupuesto les gusta hablar de techos. O sea, lo que te asignan son techos. Entonces vos con ese techo, abajo del techo de tu casa, haces lo que quieras un poco, pero son techos. Penetrar el techo es difícil. Y esto es lo que estamos diciendo. Ahora hay que penetrar el techo y crecer 20% más. ¿Cuáles son las esperanzas rápidas de penetrar esos techos? Una es que Jefatura de Gabinete te asigne más plata, como las provincias que quedan con la soga al cuello y piden un aporte del tesoro y entonces los ministerios les pasa lo mismo, son otras jurisdicciones y piden lo mismo, una ayuda a Jefatura. A veces viene, a veces no. Se juega también la política, la simpatía, si fuiste al mismo secundario o no, esas cosas. Entonces, en los hechos, el último año fueron 5,8 más que le dieron al ministerio. 5,8 le dieron al ministerio, al CONICET y a la agencia. Entonces ya ahí tenés una limitación. La otra esperanza es negociar rápido un crédito con el BID
con la CAF, con el Banco Mundial. Comenté, hay uno en marcha, es con el BID y es uno de los más chiquitos de los últimos años, pues sería del orden de los 100 millones y a veces se traba y no te entra para este año, te entra para el siguiente o para el otro. Entonces, vamos a ponerlo así, los que están al frente de esta gestión tienen un desafío importante de muñeca, lápiz fino, ritmo y pelea política. Nosotros hagamos nuestra parte porque lo que está en juego es un sistema y una trayectoria que no queremos que se detenga. Quería comentarles también lo de la marcha del 27. Estamos acostumbrados a reclamar por el presupuesto universitario, me parece que va a haber otra cosa más en la agenda. La marcha está convocada por distintos organismos, es el 27 en el Congreso a las 16 horas en la cita. Yo todavía no nos organizamos cómo vamos a hacer para ir, probablemente vamos a organizarnos para entregar el petitorio, estamos todavía mirando los detalles de eso, pero me parece importante también que haya una presencia y que en todos lados pongamos en discusión esto, porque como se dijo acá, sin continuidad, estos son proyectos que requieren de continuidad y que requieren de planificación, entonces es importante instalar la necesidad de tener estas continuidades. Argentina es campeón mundial, es ejemplo de libro de lo que pasa cuando no hay continuidades, ¿no? Y es el desafío, me parece que la comunidad universitaria y científica tiene que adoptar el desafío de que no solamente tenemos que hacer nuestro trabajo y esperar que nos lo reconozcan, también tenemos que mostrar que es necesario y convencer e insistir, forma parte de la tarea. A mí siempre me impresiona, este año recordamos 50 años de la Noche de la Mascarilla. A mí me impresiona desde ese evento, después de mirar todos los testimonios y todas las cosas que pasaron, no me impresiona, digamos, la lección que yo saco más de ahí no fueron los palos, no fueron las renuncias, lo que me impresiona son los científicos renunciantes cuando dicen nosotros esperábamos que las renuncias generaran una reacción en la sociedad. Bueno, de eso se trata de la reacción a la sociedad. Porque si la sociedad no acompaña un esfuerzo continuo, no hay proyecto de ciencia posible, así que esta es la tarea y es una tarea para nosotros. El 27 se reúne la Comisión de Presupuesto, supuestamente para despachar el proyecto de presupuesto que se discute en diputados el 2 de noviembre. Probablemente el 27 no haya despacho, pero es la reunión de la Comisión de Presupuesto. O sea, por eso se cambió al 27.